Hola a todos. A punto ya de cerrar este 2016, pues damos inicio al programa este especial de cierre del año bursátil, del año en los mercados, ¿no? Este programa que hemos llamado FX Cierre 2016 y que hemos ido anunciando por redes repetidamente. Estamos en pleno periodo navideño y esto ha hecho pues que nuestra actividad, digamos, se haya reducido, ¿no? La semana pasada no hubo comentario porque era justo el día de Navidad, y esta semana, que coincide con la fecha de fin de año, la verdad es que nuestra intención era haber realizado un comentario especial en directo durante la semana, pero la verdad es que como la convocatoria pues sobre posibles dudas o consultas para resolver en directo, que era un poco el incentivo, la diferencia que podíamos aportar, pues no ha tenido mucho éxito, pues hemos pensado en realizar el programa en diferido como siempre, porque nos es más cómodo. Aunque sí que es verdad que vamos a mantener ese formato de programa especial que le queremos dar. Queremos enseñaros lo que para nosotros ha sido este 2016 en lo que a mercado se refiere, pero de una forma mucho más visual, más gráfica. Sabéis que a nosotros nos gusta siempre pues hablar con imágenes. Creemos que es mucho mejor que no pegar, digamos, la gran parrafada. En ese sentido, este comentario semanal tendrá una estructura un poco diferente a los comentarios habituales. Normalmente en los comentarios habituales tenemos un sumario inicial donde ponemos un poco en situación de lo que ha pasado durante la semana y luego abordamos ya el análisis de los gráficos. En este caso no vamos a tener un sumario al uso, sino que vamos a tener un reportaje con imágenes y enseñándonos unos cuantos gráficos que creemos interesantes sobre lo que creemos que ha dinamizado y polarizado el mercado durante este 2016 y que seguramente va a influir en al menos los primeros meses de 2017. Pues con todo este contenido os dejamos. Esperamos que lo disfrutéis como hemos disfrutado nosotros haciéndolo. La verdad es que ha sido uno de los comentarios semanales más complejos de montar, de realizar, pero a la vez estamos especialmente orgullosos porque creo que es uno de los mejores comentarios semanales que hemos hecho, por lo tanto no os lo perdáis. Bueno, pues vamos a dar inicio un poco al contenido de este especial cierre de 2016. Como hemos dicho, no vamos a tener un sumario al uso, con un pequeño texto explicativo de cada par, sino que hemos preferido pues un poco hacer un análisis más profundo, un análisis que a nosotros pues nos va a servir realmente para enfocar el inicio de este 2017 y lo queremos pues compartir con vosotros tal como lo hemos realizado para nuestro uso interno como en nuestra operativa de trading. En ese sentido, hemos repetido un poco la dinámica que ya veis que llevamos cada semana, que es la de analizar cada uno de los pares que nosotros más operamos e intentar ver un poco la situación macro y qué es lo que puede influir en los mercados. Vamos a seguir el orden habitual y vamos a repasar un poco los hechos más importantes y más decisivos que han marcado este 2016, que seguramente seguirán marcando al menos los primeros compases, los primeros meses de este 2017, y que realmente son los que subyacen detrás de la evolución del precio en muchos casos. En el caso del eurodólar, creo que ha sido un año marcado por diferentes hechos, ¿no? Diferentes casuísticas. El eurodólar es el par más negociado y por lo tanto pues es el par también más sensible, sobre todo los movimientos que se realizan en dos de las economías más importantes del mundo, como son la economía norteamericana y la zona euro. Y en este contexto pues vamos a empezar un poco hablando del BCE. El BCE y su programa de compra de activos, el Asset Purchase Program. Este programa de activos que puso en marcha el BCE para dinamizar la economía y que pues se le ha ido haciendo un seguimiento durante este 2016, y en los últimos compases del 2016 incluso hemos visto cómo pues se producía una cierta aceleración en esta compra de activos, extendiendo
pues la duración del programa y extendiendo también los activos a los cuales se dirigía el programa. Recordemos que el programa de compra de activos no es más que una directiva que pone en marcha el Banco Central Europeo para intervenir en los mercados y empezar a adquirir activos normalmente de deuda, de renta fija, soberanos, de renta fija de países o corporativos, de compañías, para inyectar liquidez en el mercado. Esto se realiza con el objetivo de lograr que la inflación se aproxime a ese mantra que para el BCE y para Mario Draghi parece ser que es el 2%. Esta inflación y sobre todo en el caso del BCE más el nivel de paro que la inflación, pues son los dos datos que monitorizan continuamente los bancos centrales. Insisto, en el caso del BCE quizás es más apropiado decir que su mandato es para controlar la economía, pero no incide directamente en la inflación. Esto por el lado del euro. Si miramos, digamos, la estructura del par euro-dólar, pues si nos vamos al otro lado, la verdad es que hemos tenido pues bastantes noticias. La Fed se ha pasado el año deshojando la margarita. Creo que es la frase más apropiada para definir la situación que hemos vivido. Desde hace meses se está hablando de una posible subida de tipos que ha cristalizado finalmente, se ha visualizado en este movimiento que ha tenido lugar en el mes de diciembre de este 2016 con una subida de 25 puntos básicos sobre el tipo de interés y que marca un poco el punto de inflexión y el cambio de sesgo respecto a la política anterior que ha llevado a cabo la Fed. Las prioridades de la Fed eran claramente dos, en este caso sí que eran dos, que era la inflación, que llegara o controlar la inflación, que no se disparara, y sobre todo tener la tasa de desempleo pues por debajo del 5,5 o 6% creo que era. Esos dos objetivos en principio se están cumpliendo, pero para prevenir un posible precalentamiento, la Fed ha decidido empezar a retirar este enorme programa de estímulos que ha aplicado desde 2008 a los mercados. Janet Yellen era uno de los la presidenta de la Fed, y era una de las partidarias fervientes de retrasar pues esta subida de tipos, que además pues esta teoría ha venido también abonada por algunos datos macro que no han sido del todo lo contundentes que deberían haber sido, y por tanto pues ha logrado ralentizar un poco este movimiento, aunque al final se ha producido. Otro de los impactos de una dimensión muy considerable ha sido las elecciones de Estados Unidos que tuvieron lugar este mes de noviembre. Contra todo pronóstico, hemos visto como Donald Trump ganaba las elecciones. Unas elecciones en las cuales pues, las estadísticas en ningún momento daban ganador a Donald Trump. Siempre daban ganadora normalmente a Hillary Clinton. Y esto pues tuvo un efecto puntual en los mercados, tuvo un efecto muy concreto y muy focalizado en el tiempo, porque hay que recordar que todo el mundo preveía pues quizás una gran debacle y los mercados reaccionaron incluso de forma positiva prácticamente 24-48 horas después de confirmarse la victoria de Donald Trump. Por tanto, hay que relativizar siempre los impactos y los efectos de las noticias macro en los mercados, pero es algo que ha marcado decisivamente y que con toda seguridad va a marcar la agenda política y económica en este 2017. Veremos qué política económica piensa aplicar Donald Trump, y en función de esas políticas económicas la Fed también va a acomodar su política monetaria con toda seguridad. Vamos a pasar, aunque esta es una noticia que se puede solapar entre euro-dólar y libra-dólar, evidentemente, con un hecho que ha marcado de una forma muy importante el mercado y la economía británica, que no es ni más ni menos que el Brexit. El Brexit, que también tenía una cuota muy importante de voto oculto. La gran mayoría de encuestas daban que los resultados del referéndum a favor de la permanencia del Reino Unido en la Unión Europea, y el resultado, aunque fue ajustado, fue al contrario. El Reino Unido decidió el 23 de junio salir de la Unión Europea.
Este movimiento aún evidentemente no se ha, no se ha confirmado, no se ha presentado ninguna petición oficial de activación, creo que es del artículo 50 del Tratado de la Unión, por el cual pues un país se puede desvincular. Esto se va a producir durante el primer trimestre de 2017 y por tanto pues ya es algo que va a influir decisivamente en este primer tramo de año en los mercados, sobre todo especialmente evidentemente en el mercado del Reino Unido. En ese sentido tenemos que hacer mención especial al sector financiero del Reino Unido, un sector financiero muy importante que tiene una cuota muy importante del PIB y que puede resultar evidentemente directamente afectado, porque muchas de las entidades que ahora mismo tienen la residencia fiscal, tienen la sede fiscal en Londres, pues perderían el llamado pasaporte europeo para operar en la Unión Europea. Veremos en qué desemboca esto y qué impacto tiene esto pues sobre la City. Esto evidentemente, como os comentaba, pues está a caballo entre el euro dólar y la libra dólar, porque ha afectado de una forma parecida a los dos pares, aunque a más a largo plazo evidentemente va a afectar más a la libra dólar, al menos hasta que no se entre bien en las negociaciones para la desvinculación. Unas negociaciones que en principio pues parece que van a ser duras y complicadas. Como más duras y complicadas sean, más impacto tendrán en los mercados. Respecto al dólar yen, obviando un poco o teniendo en cuenta que ya hemos comentado todas las noticias de la parte digamos del dólar, que podíamos extrapolarlas tanto a euro dólar como a dólar yen, que son pues y al resto de cruces, que son las noticias referentes a Donald Trump, a las elecciones USA, a la política de la Fed. Si nos centramos en el lado digamos japonés del par, pues tenemos unos datos que son un poco intranquilizadores, en el sentido de que vemos como el Banco de Japón pues ha seguido aumentando su balance, sigue adquiriendo activos, sigue comprando activos, sigue haciendo una política muy agresiva desde el punto de vista pues expansivo, ¿no? Intenta pues dinamizar la economía de esta manera. Kuroda, que es el gobernador del Banco Central, siguiendo también un poco la línea política marcada por Shinzo Abe con el llamado Abenomics, pues ha iniciado este programa de expansión que ha dado, al menos a nivel de mercados, pues sus resultados, con la cotización que hemos visto del dólar yen, por ejemplo, que es un par muy sensible evidentemente a todos estos movimientos. Y bueno, un poco la pregunta que también que nos podemos hacer después de ver lo que ha sucedido en este 2017 con esta política agresiva que ha llegado al dólar yen, pues desde los 105 hasta los 125 yenes creo que ha sido, ¿no? En un impulso decisivo en este último tramo del año, pues veremos si Japón sigue, el Banco de Japón sigue con esas políticas de estímulo, unas políticas de estímulo que, como podemos ver, pues tienen también un alto coste, es decir, hasta qué punto el Banco de Japón va a poder gestionar esta situación. Esto es algo que no es nuevo y es algo que ya ha sucedido y hemos visto en los mercados, y vimos en los mercados hace prácticamente 2 años con el Banco Central Suizo, ¿no? El famoso crack del Banco Central Suizo, en el cual el Banco Central Suizo quitó el suelo de cambio sobre el cruce con el dólar de su moneda, pues fue básicamente porque realmente su balance había llegado a unos niveles prácticamente insostenibles, ya no tenía divisas para aplicar esa política de definición de un suelo. Veremos si pues el Banco de Japón se aproxima a esta situación o por el contrario pues no lo hace. Respecto al AUSI, el dólar australiano, debemos decir que en este año ha sido un año bastante neutro. No ha habido movimientos de mención, si hablamos más en el largo plazo. Vemos al AUSI situado en una zona de indefinición que podríamos pues también asimilarlo con un cierto estancamiento de la economía australiana, como podemos ver en los datos de PIB. Los datos de PIB pues demuestran pues que pues hay una ligera relajación o una entrada en un canal digamos lateral de este dato. Aún así, debemos constatar que la economía australiana está efectuando una importante apuesta por la innovación. A pesar de lo que se pueda creer fuera y de lo que se pueda ver, está siendo una economía que se está desvinculando cada vez más pues de su, digamos, lo que ha sido su talón de Aquiles, de lo que ha sido su tronco central hasta el día de hoy, que era un poco las materias primas, ¿no?
y claro, era muy influido también, esta economía estaba muy influida por los precios de las materias primas. En ese sentido podemos ver cómo la economía australiana se ha ido diversificando y está apostando por esa innovación. A eso le tenemos que añadir pues una buena gestión económica, cosa que ha redundado en que realmente es una de las economías avanzadas con un mejor ratio de deuda respecto al PIB. Y esto le da un potencial, yo creo, enorme de crecimiento y una ventaja competitiva sobre otras economías del llamado primer mundo. Esto ligado con lo que decíamos antes, de que ese cambio en el modelo productivo, creo que puede hacer de Australia y de el dólar australiano uno de los activos a seguir para este 2017, porque podríamos ver algún movimiento de interés y alguna reacción fuerte del mercado si todos estos movimientos que están habiendo pues fructifican y vemos una evolución positiva de la economía australiana. Por lo tanto, yo creo que debemos seguir los datos de Australia y debemos seguir los cruces del dólar australiano, porque en este 2017, pues bueno, podríamos ver algún movimiento digno de mención. Además, debemos tener en cuenta que venimos de un periodo de este 2016 que ha sido bastante lateral. Por lo tanto, también sería bastante lógico que viéramos pues un movimiento de cierta dimensión. Y en el tema del oro, pues vamos a ver también un poco el oro como siempre. El oro ha acabado en tablas prácticamente. Este año prácticamente ha sido un año que, si vemos la vela anual, pues nos deja una vela prácticamente neutra. Pero esto ha aparejado con un aumento progresivo de la demanda que no se detiene. Esta demanda se puede ver en diferentes indicadores, como podéis ver aquí, pero realmente es algo que el mercado pues detecta. Por lo tanto, ese aumento de la demanda podría incidir en una tendencia de fondo al alza de los precios del oro. Pero como sabemos, el oro es un activo bastante especial, y aunque aquí y en el mercado se puede tratar como una moneda cualquiera, es un activo que está influido por muchos factores y tiene unos roles muy determinados. En ese sentido, muchas de las reservas de los bancos centrales están en oro, porque se interpreta que el oro es el único material que no pierde valor. Por tanto, debemos también estar atentos a esos aumentos o a esa gestión de las reservas de bancos centrales. Sobre este tema debemos apuntar que, a pesar que podéis buscar información y podéis ver que los bancos centrales que más reservas han aumentado, que más han comprado oro, que más han adquirido oro, pues son los bancos centrales de Rusia y de, no sé si es, no recuerdo ahora qué otro país también ha efectuado adquisiciones importantes. Debemos tener en cuenta también que eran países que inicialmente tenían un porcentaje bastante bajo de esas reservas, por lo tanto podría entrar dentro un poco de esta lógica. Rusia y China, perdón, no recordaba ahora mismo el país. Pues en ese sentido tenían un nivel relativamente más bajo de reservas. Añadir a esto el rol que hace de pues reserva realmente de patrimonio, de valor con el que trabajan los bancos centrales. No olvidemos tampoco el rol que tiene el activo refugio en los mercados, el oro. Si vemos algún movimiento con alta volatilidad durante este 2017, con toda seguridad el oro volverá a desbocarse y volverá a subir con fuerza. Aún así, debemos tener en cuenta el gran movimiento que ha hecho el oro de retroceso sobre ese ascenso histórico que hemos visto en el largo plazo de 8 o 10 años. Recordad que ha llegado a tocar la retrocesión del 61,8 FIBO de este movimiento, por lo tanto hemos llegado a perder gran parte de las ganancias que hubo hace 2-3 años en este metal precioso. Vamos a tratar un poco también de hablar del petróleo, un petróleo que este año pues nos ha dejado una de cal y una de arena, ¿no? Nos ha dejado unos mínimos en niveles de 20 y pico dólares por barril, donde ha cundido la alarma absolutamente en prácticamente todos los países productores, y nos ha dejado también una recuperación bastante fulgurante que ha llegado a tocar los 50 dólares barril, por lo tanto una revalorización del 150%. En ese sentido, el petróleo es un activo que, como sabemos, está muy condicionado por los niveles de producción, por lo tanto, pues siempre habrá que estar atentos a esos gráficos, a esos indicadores de niveles de producción de cada uno de los países productores, y especialmente a los acuerdos que llegue pues el cártel del petróleo, la OPEP,
aunque muchas veces esos acuerdos no lleguen a cumplirse por completo. Pero es algo que debemos seguir. Las reuniones de la OPEP en los próximos meses también van a marcar un poco el rumbo inmediato que va a tomar el petróleo, porque ahora mismo está en un punto de inflexión bastante interesante. Bueno, pues ya nos hemos puesto un poco en contexto de lo que ha sido este 2016, de los hechos más importantes que han marcado este 2016 y de los que pueden influir en este 2017. Ahora vamos a echar un vistazo rápido a los gráficos, mostrando especial atención y enfocándonos mucho a los gráficos de largo plazo, de forma diferente a lo que hacemos en los comentarios semanales habituales, que miramos más el gráfico de corto plazo. Vamos allá. Bueno, pues una vez hemos visto el reportaje, vamos a echarle un vistazo relativamente rápido a lo que son los gráficos que nos van a dejar un poco más en situación. Como os comentaba, vamos a ver principalmente, vamos a pasar por encima los gráficos de corto plazo, porque ahora mismo no nos interesa que nos desvíe la atención sobre lo realmente importante, que es ver los gráficos de largo plazo en este caso. Un consejo que creo que es importante y que debéis siempre seguir es que cuando os dediquéis o os focalicéis en una cosa, no os distraigáis con otros argumentos o con otras cosas que puedan aparecer. Vamos a mirar, vamos a hacer un cierre 2016 y una previsión para 2017 y por lo tanto solo nos interesan los gráficos de largo plazo en este caso. Ya tendremos tiempo de centrarnos en gráficos de corto plazo, pues un poquillo más adelante cuando ya haya empezado el año. Una vez hecho este pequeño comentario, vamos a trabajar como primer gráfico con el gráfico del euro dólar. Un euro dólar que se ha visto marcado especialmente este año por un hecho totalmente decisivo que ha sido, como siempre, pues la decisión de aumentar 25 puntos básicos el tipo de interés del dólar. En el momento en que la Fed realmente ha puesto el dinero sobre la mesa y ha marcado ese punto de inflexión, cambiando la tendencia de política monetaria y aumentando el precio del dinero, ha sido el momento en el cual se ha producido el movimiento más importante de todo el año, que ha sido la rotura de este canal inferior. Esta rotura de este canal inferior, que era la barrera que impedía que el par se acercara a la paridad. Era una barrera contundente, una barrera que había demostrado, digamos, su solvencia en ese sentido. Durante este 2015, además, tuvimos 2016 tuvimos un tramo en el cual vimos como había una recuperación de valores que nos llevó prácticamente a tocar los 1.14, pero a partir de ahí pues hemos visto descensos continuados y una debilidad manifiesta, ayudada sobre todo por esta expectativa de que la Fed subiera tipos. En el momento en que la Fed subió tipos, pues podemos ver como ya el par, cuando ya se acercó a este momento, no habíamos ni llegado, digamos, prácticamente a este momento, y el par ya rompió por debajo de esta línea de soporte, ya pues descontando esa subida de tipos, y a partir de ahí pues hemos visto movimientos de cierta consideración, con un movimiento incluso que intentó recuperar, pero que descendió de una forma abrupta en el momento en que la Fed confirmó realmente pues esa subida de tipos. ¿Esto en qué escenario nos deja? Nos deja en un escenario complicado para los alcistas en el euro dólar. De la misma forma que nosotros, cuando hace meses o incluso algún año había gente que hablaba de la paridad y nosotros lo poníamos este comentario en cuarentena porque creíamos que era muy aventurado decir este tipo de cosas, en este sentido, en este momento sí que veo la paridad más probable, porque efectivamente esta es una zona que ahora mismo pues, va a efectuar labores de resistencia, labores de techo, que por lo tanto veremos si el par es capaz de romper esa zona y recuperar niveles superiores. Pero ahora mismo esta zona de 1.05 va a ser complicada de superar, y además el contexto actual no favorece a que se produzca un movimiento de este tipo, con la divergencia que hay de política monetaria entre lo que es el BCE y lo que es la Fed. Por tanto, mi pronóstico en este sentido, al menos en los primeros compases de 2017, iría más en el lado bajista que no en el lado alcista. Podríamos ver alguna reacción intentando recuperar este nivel y tocando niveles pues prácticamente que nos pusieran otra vez en el nivel este de soporte, ¿vale? Con el niveles pues esto parecidos a los 1.07, 1.08, como digamos aventura máxima, podríamos llamarlo así.
pero creo que pues a partir de ahí igual esa podría ser una buena oportunidad para entrar a corto, porque podríamos ver nuevos descensos. Ese es un poco el pronóstico inicial. Vamos a ver la libra dólar, una libra dólar que en el largo plazo evidentemente ha estado marcada por la vela más importante de todo el año, como podemos ver aquí, que es pues el Brexit, ¿no? Realmente el par pues fue renqueando conforme se acercaba al referéndum, porque había serias dudas sobre que el Remain pudiera ganar, porque la cosa estaba reñida, pero al final resultó que de reñida nada, o sea que al final resultó prácticamente que ganaba con una cierta solvencia pues el exit, ¿no? El Brexit. La reacción inmediata a los mercados, sobre todo la libra, que tuvo una caída histórica, una caída que podemos ver aquí que lo llevó a romper mínimos históricos de 2008, incluso de 2002 o de 2001, y pues bueno, ha sido frenético a partir de entonces y ha tenido una fuerza bajista imparable, como podéis ver aquí. Desde entonces hemos vivido una cierta lateralización, una cierta distribución de este gran movimiento de caída, para luego volver otra vez a ver nuevas caídas, y ahora estamos otra vez en un movimiento de distribución de esta caída. Pero es evidente que la evolución que podamos ver en este par irá directamente condicionada con la evolución de los acontecimientos referidos al Brexit. Y en este sentido, la confirmación de que durante el primer trimestre del año se va a activar el artículo 50 del Tratado de la Unión y que se van a iniciar las negociaciones para ver cómo se materializa esa salida del Reino Unido de la UE, pues va a ser muy importante ver primero el cariz que toman los acontecimientos, el clima que se vive en esas negociaciones y cómo va a ser, qué tipo de acuerdo va a ser el que va a facilitar esa salida, que a día de hoy pues parece que es totalmente, evidentemente inevitable y confirmada. Poco más que decir en el tema de la libra. Si hablamos de niveles, no os puedo hablar de niveles porque es que hemos roto todos los niveles mínimos, por lo tanto podríamos ver nuevos descensos que llevaron a la libra pues a niveles no vistos desde hace 10-15 años, pues perfectamente, porque ahora mismo no hay otra hipótesis que no sea la bajista. En ese sentido veremos en qué intensidad, pero yo creo que descensos los vamos a seguir viendo. Respecto al dólar yen, un dólar yen pues que ha sido marcado, como en los años anteriores, por políticas monetarias bastante agresivas del Banco de Japón, políticas que ya dieron su fruto en el 2014 y que han vuelto a intervenir de una forma bastante contundente desde 2015. La razón es porque la propia dinámica del mercado condujo al precio, haríamos a secar, a compensar esa subida que hubo en 2014 y nos volvimos a ver en niveles prácticamente amenazando los 100 yenes por dólar. En ese momento pues el Banco de Japón actuó, aparte también le ha ayudado evidentemente luego pues la decisión de la Fed, cosa que ha llevado al par a rebotar desde los 100 yenes por dólar hasta tocar pues niveles de 118 yenes por dólar, que es el momento en que nos encontramos. Un momento que en el largo plazo es un momento interesante, como podemos ver aquí, un momento bastante decisivo, porque estamos en una zona de contención bastante importante y veremos a ver cómo se desarrollan los acontecimientos y veremos a ver qué movimiento se nos genera en este punto. Una de las hipótesis que podría ser buena es que podríamos ver ahora un cierto retroceso para buscar apoyo en soportes móviles, que los encontraríamos seguramente por 110-111 yenes en esta zona, para luego intentar la rotura de esta potentísima línea de corte, esta línea de directriz de este movimiento que está apoyado pues en los dos máximos o dos o tres máximos que tuvimos en 2015. En ese sentido pues veremos también cómo evolucionan los acontecimientos y si al Banco Central de Japón, si el Banco de Japón aún le queda gasolina para realmente seguir interviniendo en el mercado tal como lo está haciendo hasta ahora, tal como lo ha estado haciendo hasta ahora. También debemos tener en cuenta la variable de que a partir de ahora parece que le va el viento a favor, porque la Fed con sus políticas pues va quizás un poco a colaborar y acelerar en la subida del dólar, la revalorización del dólar respecto al yen. Vamos a hablar también un poco de la economía australiana, esa economía australiana que hemos marcado como un activo
como una zona y como un activo especialmente a seguir durante este 2017 por todos los gráficos que os hemos enseñado, por todas las conclusiones que hemos podido ir viendo, del dinamismo, de realmente el cambio de sesgo que puede estarse gestando y que puede ser un poco el origen de esta lateralización que hemos visto en este 2017, lateralización que se ve reflejada en la cotización de la moneda, donde no ha habido excesivos movimientos después de vivir pues durante los 3 o 4 últimos años una depreciación muy importante del el dólar australiano respecto al dólar norteamericano, y en ese contexto es en el cual nos encontramos ahora. Es un contexto evidentemente de indefinición, pero que, dado los datos macro, creemos que en un futuro, digamos, inmediato, pues podemos ver algún movimiento contundente al alza en ese sentido, y no nos extrañaría ni lo más mínimo. De ser así, deberíamos tener en cuenta, muy en cuenta, este nivel de los 0,7613 dólares australianos por dólar, porque es el nivel histórico que está marcando desde los últimos 2 años un poco ese techo en la cotización del dólar australiano. Por el contrario, deberíamos encender las luces de alarma si perdiéramos los niveles de 0,7071, niveles que ahora mismo estamos cerca. Estamos cerca de marcar seguramente un nuevo mínimo que ahora mismo, si marcamos un nuevo mínimo en esta zona al abrir ya 2017, pues estaríamos también apoyándonos en uno de los mínimos importantes que se marcó en este 2016, concretamente a finales del mes de mayo. Vamos a ver también un poco el oro. El oro, que si hacemos un poco de perspectiva, como os comentaba, hemos visto como este año confirmaba y consolidaba un poco la pérdida que hemos visto progresiva de valor desde el 2011, después de que viéramos una meteórica subida de 7-8 años en el periodo 2004-2011, que lo llevó a tocar los niveles prácticamente de 1.800 y pico dólares por onza. Desde ese punto ha llegado otra vez a retroceder hasta los 1.095, 1.070 dólares por onza. Por lo tanto, ha perdido un 61,8 FIBO de toda esa gran subida histórica. Este nivel FIBO que os comentamos ha sido un nivel de resistencia muy destacado durante todo este año, y que ha sido una zona de pivotaje bastante potente, bastante interesante para el par, como podemos ver aquí. Finalmente, la decisión de Janet Yellen, la decisión de la Fed de cambiar la política de tipos, ha perforado de una forma, parece ser, bastante definitiva este nivel, le ha hecho perder este nivel 61,8 FIBO, y nos hemos ido a buscar de una forma muy rápida este segundo nivel de soporte de los 1.170, que es un soporte también histórico, como podéis ver aquí, los 1.170 dólares por onza. Este soporte se ha perforado de una forma contundente también en los primeros compases de este movimiento bajista. Veremos si es capaz de ahora actuar como resistencia y de soportar presión alcista si es que la hay, pero el oro lo tenemos siempre condicionado por ese rol de activo de refugio, por ese rol de pues ser el material en el cual se acumulan las reservas de los bancos centrales, y además tener una demanda creciente, como hemos visto. Por lo tanto, hay ciertos factores que siempre presionan al alza al oro. Y esos factores hay que tenerlos en cuenta en el precio, porque por dinámica, digamos, del propio activo, pues esos factores lo están presionando al alza, cuando no es uno es otro, pero en muchos momentos pues existe, ¿no?, esa presión. Por tanto, pues atentos, si ahora nos marca un mínimo y rompe esta zona que ahora mismo es de resistencia, pues tendríamos aquí una línea de tendencia, una línea directriz interesante, y la próxima frontera volvería a ser ese 61,8 FIBO, que realmente es el que marca un poco la diferencia y el punto de inflexión entre que el oro empiece a recuperar valor, o que el oro se mantenga en una zona lateral, o que empiece a retroceder en función también del contexto económico mundial. Ya hemos visto un poco todo el análisis que hacemos de forma habitual con los activos con los que nosotros trabajamos. Vamos a ver también, pues como siempre, como muchas veces, vamos a echar un vistazo también al petróleo, y para eso pues vamos a entrar en nuestro generador de gráficos, que es uno de los proyectos, como sabéis los que nos seguís, que hemos iniciado en este 2016, nuestra plataforma Trading Desktop para suscriptores,
os podéis suscribir de forma completamente gratuita y aquí tenéis pues, muchas de las utilidades que nosotros pues, utilizamos para trabajar en los mercados. Una de estas utilidades es el Graph Manager, ¿vale? Es el gestor de gráficos al cual nosotros ahora vamos a echar un profundo examen porque hemos pues refrescado la mayoría de gráficos que son gráficos que trabajan también en el largo plazo para ver un poco cómo se presenta este 2017. Vamos a empezar en ese sentido para ver qué nos ha deparado el petróleo. Lo vamos a poner en gráfico diario, perfecto. Vamos a visualizar un año entero, de acuerdo, vale. Y vamos a ver ahora qué podemos extraer de este 2016, qué nos ha deparado este 2016, hablando en términos de el crudo. De forma clara, ¿no? 2016 empezó con una clara tendencia descendente que nos llevó desde los $38 barril a tocar este mínimo en niveles prácticamente pues de 25, 27, ¿vale? A partir de ahí hemos visto como ha habido un ascenso, tenemos otro mínimo aquí en niveles de 40 y tenemos otro mínimo aquí en niveles de 42. Estos han sido los momentos álgidos en tendencia bajista en el par. Lo que sí queda claro que excepto una primera parte que se restringe prácticamente al primer trimestre del año, la segunda parte de las 3/4 partes restantes del año pues han sido de tendencia claramente alcista, pues bueno, tomándose evidentemente pues ciertos descansos, ¿no? como es normal, pero siempre respetando una directriz alcista clara. Esto ha venido impulsado siempre, por, como hemos comentado, por temas y decisiones de tipo geoestratégico o de tipo más político, como temas de reducción de cupos de producción, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que sí podemos sacar un poco de conclusión es que para la OPEP, sobre todo, yo creo que el precio objetivo de este activo son los $50 barril, prácticamente. Pues si os fijáis, los impulsos frenan en los $50 barril, luego parece que se deja caer un poco al precio y hay, bueno, pues toma de beneficios seguramente, distribución de esos beneficios, se vuelve otra vez a impulsar hasta llegar a los 50, otra nueva distribución, y en este punto que ha traspasado los 50, la verdad es que traspasa los 50, pero es evidente que la potencia que tiene el par pues va disminuyendo. Podéis ver cómo la fuerza que tiene el par en este momento pues va disminuyendo de una forma pues bastante clara. Por tanto, creo yo que no le queda por ahora, crucemos los dedos, digamos en ese sentido, porque nunca se puede saber, pero no le queda más recorrido al alza por ahora. Debemos buscar una nueva motivación, otro nuevo incentivo para ver desplazamientos al alza más importantes. Sí que debemos tener en cuenta desde el punto de vista de zonas de soporte estos $50 barril, que para mí son absolutamente pues fundamentales, como podemos ver también aquí, como podemos ver aquí y como podemos ver aquí. Esta es la zona básica y fundamental en ese sentido que podemos ver en el crudo. Bueno, visto esto, hemos visto un poco un vistazo más rápido quizás hablando del tema de gráficos pues en el mercado. Sí que hemos podido ver pues un análisis más extenso, ¿no? de todo desde el nivel macro, lo que os comentaba, ¿no? De cómo se ha desarrollado pues todo este 2016. Vamos a intentar ver también, exacto, en este 2016 pues vamos a echarle un vistazo al SP, si os parece, para acabar un poco pues con el análisis de gráficos. Un SP pues que hemos visto como de forma análoga a lo que hemos visto con el petróleo, parece que, ¿no?, este periodo de primer trimestre, bueno, este periodo de primer trimestre que podemos ver aquí,
marcarlo, pues ha sido el único bajista, porque a partir de aquí hemos visto cómo pues el par ha tomado ya impulso y pues bueno, ha seguido en la tendencia alcista que le ha llevado pues, a superar este nivel que era importante de los 2.200 puntos y ahora mismo ha tocado máximos de 2.280 puntos y estamos viendo cómo vuelve otra vez a retroceder, seguramente a buscar apoyo en líneas de soporte. En este momento es muy complicado decir qué va a pasar con el mercado de renta variable. Sí que veremos luego algún indicio, algo interesante que nos puede hacer reflexionar, pero sí que os digo que por ahora el pronóstico es alcista, aunque yo iría tomando mis precauciones por ciertas señales que podemos ver, que también analizaremos con más detalle la semana que viene, cuando veamos más también el corto plazo, pero que nos pueden estar indicando de que debemos actuar con precaución en mercados americanos. Bueno, una vez hemos visto un poco cómo se ha desarrollado pues este 2016 por encima de forma rápida en la renta variable, viendo que pues lo que os comentaba, este nivel de ahora mismo 2280 está marcando ese máximo histórico y luego pues podemos ver cómo tenemos niveles de soporte, sobre todo también vemos esta amplia zona de aquí en este nivel de los 2200 puntos o ligeramente por debajo, 1880, que es un nivel que ha sido bastante trabajado durante el año, pues ese sería un poco el nivel de referencia desde el punto de vista de soporte. Lo que os comentaba, vamos a echar un vistazo al resto de gráficos que tenemos en el Graph Manager, como por ejemplo el Commitment of Traders. El Commitment of Traders está actualizado de la semana pasada y lo que sí que podemos ver, pues los operadores de cobertura, recordad, podéis ver aquí un vídeo explicativo de cómo trabajamos nosotros con el COD y os explicará un poco cómo funciona. Aquí os voy a dar un poco el análisis del gráfico, pero si queréis ver un poco con detalle cómo va, para entenderlo un poco más, podéis picar aquí en este link y os conducirá al vídeo que os explicará con detalle la interpretación y el funcionamiento que hacemos del COD. Realmente algo a destacar, porque se han ido incrementando desde junio las posiciones que los operadores realizan en euro. Por tanto, bueno, pues si estamos pensando en concepto, en posición de cobertura, pues vemos claramente que los operadores se posicionan ante una depreciación clara de la moneda europea, principalmente respecto al dólar como por volumen de negociación, ¿vale? Si hablamos a niveles globales de mercado de divisas, una gran parte del pastel se la lleva el euro dólar y una gran parte de las transacciones pues se las lleva el euro dólar. Por tanto, estarían en esa clave de protegerse ante esa subida de tipos de la Fed. A pesar del Brexit, destacamos una reducción de posiciones en libra esterlina, cosa que podría indicar que parece que los operadores, en este caso son operadores norteamericanos, pues los operadores norteamericanos confían bastante en la evolución de la economía británica, de que esto pues no afecte en exceso a la economía del Reino Unido. Y poca cosa más, reducción también del stock de las posiciones largas en dólar australiano, y el VIX se ha mantenido también pues relativamente estable. Esto respecto a las divisas. Vamos a echarle un vistazo al mismo COD, pero hablando de índices. Y aquí sí que vemos una disfunción realmente clara y muy llamativa. En este caso la disfunción se produce en el Russell 2000. El Russell 2000 es el índice mid-cap por excelencia de Estados Unidos, ¿no? Recoge pues los valores, los resultados de las 2000 empresas de mediano y pequeño tamaño más importantes de los Estados Unidos que cotizan en mercados. En ese sentido vemos un aumento muy importante de las posiciones largas en Russell 2000. Si hablamos como siempre desde el punto de vista, desde la perspectiva del operador de cobertura, podría estar avanzando una cierta caída de este índice. Por lo tanto, algo que veremos con detalle la semana que viene, cuando veamos más el corto plazo, debemos estar muy atentos, porque esto podría ser la antesala, o al menos estos operadores lo están interpretando como la antesala de realmente una corrección bastante severa en los mercados de renta variable norteamericanos. No debemos extrapolar las cosas de forma excesiva. Me refiero a que esto es una suposición, es un movimiento y debemos más o menos interpretarlo. No quiere decir que suceda de esta forma, pero sí que esto
nos debe poner en alerta, porque lo que sí que es curioso es que este aumento se ha producido, pero no ha venido producido luego en paralelo a aumento de posiciones largas de la misma forma en el resto de índices, sino que el resto de índices se ha mantenido o más o menos neutral como estaba, o incluso el S&P ha reducido posiciones. Pero normalmente cuando se produce este movimiento hay un desfase, hay un gap entre el momento en el cual el Russell empieza a disminuir, empieza a caer y cae en el resto de índices. Por lo tanto, entiendo que los operadores están esperando a que se produzca esa caída del Russell 2000 para entonces sí aumentar posiciones en el resto de índices de renta variable. Recordaros también que aquí, aunque no están actualizados en este momento, sí que los vamos a actualizar. Pues tenéis los llamados índices de volatilidad histórica que utilizamos nosotros, que hemos explicado también en algún vídeo, para nuestra operativa de trading algorítmico, y que próximamente vamos a sacar un indicador relacionado con esto que os podréis descargar. Y luego vamos a también cerrar un poco este comentario hablando del ICG. El ICG es el índice de crecimiento global, es un índice que hemos creado nosotros en función de distintos parámetros que evaluamos de diferentes economías. Los parámetros podéis ver aquí, tenemos un parámetro de mercado laboral de cada una de las economías, un parámetro de mercado de vivienda o sector de la construcción, otro parámetro que mide la producción industrial y otro parámetro que nos da información sobre el sector servicios. En base a esto y a una ponderación determinada, sacamos un valor de cada economía que va entre 0 y 1. Y en ese sentido pues podemos ver cómo este 2016 ha sido un año bastante lateral y que las economías tampoco han remontado de forma excesiva. Incluso vemos un cierto descenso de la economía norteamericana con datos a finales del mes de septiembre. ¿Por qué a finales del mes de septiembre? Porque este es un indicador de largo plazo. Y como son indicadores de largo plazo, normalmente muchas de estas lecturas las tenemos cada 3 meses. Por lo tanto, la última información la tenemos del mes de septiembre de 2016. Con esta información podemos ver cómo la zona euro parece que sí que está logrando una ligera recuperación, pero tanto el Reino Unido, como en la economía de Estados Unidos, pues hemos visto una ligera recaída que deberemos seguir pues con cierta atención. Y creo que ya hemos visto un poco todo. Ha sido un análisis semanal diferente, ha sido un análisis semanal especial porque la ocasión se lo merece, pero creo que os puede aportar mucha información sobre tener un poco más de visión global de los mercados. Pues creo que ya lo tenemos todo. Hemos hecho un examen bastante, creo, detallado y minucioso de lo que ha sido este 2016 y lo que ha marcado este 2016. Hemos podido ver pues un montón de gráficos y de información sobre esos principales hechos que seguramente también van a influir en este como mínimo principio de 2017. Hemos visto los gráficos, especialmente los de largo plazo, de los diferentes pares en los que trabajamos, y ya no me queda más que pues en un día como hoy desearos una feliz Nochevieja, una feliz entrada de año, un muy feliz 2017, esperar también que nos acompañéis en este 2017, pues lo de siempre, que nos apoyéis en redes, que deis al me gusta si os gustan los vídeos, que los compartáis para lograr la máxima difusión posible. Y para acabar os vamos a dejar con un pequeño resumen que hemos hecho de las prioridades que nosotros nos marcamos para este 2017 los mercados y los hechos que en parte ya hemos comentado, pero que podéis ver un poco resumidos, que van a, creo yo, marcar el ritmo en este primer inicio de 2017, en estos primeros días de 2017. Que disfrutéis del vídeo.